Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña la doctora Sabely Sosa Díaz. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Antropología Social y maestra en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y formada en pregrado en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación son religión, política, etnicidad y memoria. Obtuvo la mención honorífica en el examen de grado de la maestría en la UNAM y cuenta con diversas publicaciones en materias relacionadas con las líneas de investigación. Algunas de ellas son memoria comunitaria y lucha por el territorio en el marco de la expansión urbana, la defensa de la tierra comunal de San Bernabé Tenochtitlan, Puebla, San Pablo del Monte, Cuautitlán, perdón por mi pronunciación, tras los pasos de Nutini, y voces recobradas, testimonios sinarquistas desde una comunidad náhuatl en el Valle de Cholula, Puebla, entre otras. Ha participado en diferentes congresos y participado en diferentes proyectos de investigación, tanto en la Universidad Autónoma de Tlaxcala como con otras instituciones. El día de hoy, Sabely nos va a presentar la ponencia presentada, la antropología y el estudio de la memoria, en el marco justamente de este seminario titulado Sociedad, Temporalidad y Tiempo y Poder. Te damos la más cordial bienvenida, Sabely, de parte de la universidad, y bueno, le doy el uso de la voz a, ya vi que ya está Emilia. Emilia, buenos días y buenas tardes para ti. Buenas tardes y buenos días. Gracias, Diana, por poderes empezar. Minha ligação com a internet e eu tuve que alterar o lugar onde estava. Disculpa por este atraso. Muchas gracias por vuestra atención y por la comunicación de la doctora Sabely. De mi parte es esto. Vamos ahora a aguardar también lo debate. Muchas gracias a todos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, y la dinámica, se las recuerdo, es la presentación de Sabely y posteriormente a esto es el espacio para preguntas y comentarios. Bienvenidos de nuevo todos, bienvenida Sabely, adelante con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias y buenos días. Les agradezco a la doctora Liliana Castañeda Rentería y a la doctora Emilia Rodríguez pues la invitación a participar en este seminario interinstitucional. Es para mí una grata experiencia estar con ustedes y presentar el tema, uno de los temas de investigación que estoy trabajando, que es el tema de la memoria, que es relativamente reciente entre mis investigaciones. Pues les agradezco mucho nuevamente a mis anfitrionas y quienes me están escuchando y están participando también en este seminario. Y bueno, entonces comienzo con esta presentación que tengo preparada justo para este seminario. Voy a compartir pantalla. Acá está. Antropología y el estudio de la memoria. Que este esquema pues es el esquema guía que va a apoyarme a lo largo de esta presentación. Básicamente está dividido en 4 apartados. En el primer apartado pues abordo el estudio de las memorias, de la memoria de las memorias, que básicamente lo concibo como el arte de evocar el pasado en el presente, que es una definición, digamos, de entrada que podríamos compartir todos los que estamos presentes aquí, ¿no? Que la memoria es esto, el arte de evocar el pasado en el presente. Después hago un pequeño recorrido teórico desde la antropología para abordar el estudio de la memoria,
Como ustedes saben, diversas disciplinas han abordado justamente el estudio de la memoria. En este caso, el recorrido teórico y metodológico para el abordaje de la memoria lo realizo desde mi disciplina, que es la antropología sociocultural, y la antropología sociocultural tiene dos ejes fundamentales. A pesar de la diversidad que hay en el interior de la disciplina, hay dos ejes fundamentales. Uno es teórico, que es el centrarse en el estudio de la cultura, y el otro es el eje metodológico, que es la realización del trabajo de campo, lo que se llama a veces también etnografía. En esos dos ejes ubicaré el estudio de la memoria desde la antropología, que consiste en eso mi apartado 2 y mi apartado 3 de esta presentación, y finalizo con un pequeño apartado haciendo alusión a esta investigación que tiene poco que se publicó, que justo Lili acaba de mencionar, que es la memoria comunitaria y lucha por el territorio de un pueblo que se urbaniza, San Bernabé Tenochtitlan en Puebla. Y ahí pues refiero un poco de este texto que se publicó y que evidentemente refleja mis preocupaciones o mis trabajos o aproximaciones teóricas, metodológicas, y lo sitúa dentro de un proceso político muy importante en este lugar, del estudio de la memoria. Y finalizo con algunas reflexiones. Bueno, está la bibliografía. Bueno, entonces, comenzando con el primer apartado, es el estudio de la memoria o las memorias, ¿no? Entendemos o entiendo a la memoria de esta manera, ¿no? La memoria es el arte de evocar el pasado en el presente. Y por lo menos hay tres maneras de abordar el estudio de esta evocación, ¿no? Podemos entender en primera instancia que cuando nosotros le preguntamos a alguien sobre sus antepasados o sobre su historia familiar, seguramente va a referir lo que le comentaron o le contaron sus padres y sus abuelos, ¿no? Entendemos entonces ahí a la memoria como una tradición heredada por nuestros familiares o nuestros o nuestras personas cercanas más conocidas, ¿no? Que es como la experiencia probablemente con la que estamos más familiarizados. Luego tenemos también que la memoria ha sido utilizada como fuente documental para corroborar lo que realmente sucedió. Esto sobre todo sucede con las investigaciones históricas. Algunos historiadores, pienso en el caso de México, trabajaron la experiencia de la Revolución Mexicana y después recopilaron testimonios de los participantes de ese movimiento político, de la Revolución Mexicana. Y lo complementaron su investigación documental sobre la memoria, sobre la Revolución Mexicana, lo complementaron con los testimonios que recopilaron sobre los participantes en ese evento, ¿no? Es de alguna manera una aproximación también útil para la memoria. Pero tenemos una tercera aproximación que también ha sido trabajado para la memoria, es el reconocerla como un acto político, ¿no? Y esta es justamente la línea de investigación que a mí me interesa sondear en esta presentación. Como ejemplos, ¿en qué momentos podemos ver que la memoria irrumpe en circunstancias políticas coyunturales muy específicas? Seguramente ustedes han escuchado hablar de las madres, de las abuelas de la Plaza de Mayo, que tienen una frase muy conocida, que es ni olvido ni perdón, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ellas, a través de recordar lo que sucedió pues, en el marco de los procesos políticos de Argentina, pues exigen justicia en el presente. En nuestro país también tenemos una serie de movilizaciones sociales que tienen a la memoria como un referente importante para motivar la movilización justamente. Seguramente ustedes han escuchado hablar de las marchas que se realizan el día 2 de octubre cada año en nuestro país. Uno de las frases más escuchadas en estas marchas es 2 de octubre, no se olvide, ¿no? Entonces vemos otra vez ahí la presencia o la exigencia de ese pasado en el presente para exigir justicia. Y es justamente esta línea de investigación, entender a la memoria como parte de la lucha política que sostienen los grupos sociales en el marco de contextos específicos, que es la que me interesa indagar en este recorrido. ¿Y cómo me aproximo teóricamente a esta indagación? Bueno,
Maurice Hotspach es el pionero en los estudios de la memoria, ¿no? Tenemos su obra pues, más conocida que es Los marcos sociales de la memoria, que es referente pues, para los estudiosos de la memoria, y de manera particular, dentro de los estudios de la antropología sociocultural, pues retomo las propuestas de investigación de Raymond Williams, de William Roseberry y David Nugent y Ana María Alonso, que han abordado pues el estudio de la cultura, entendiendo a la cultura como el conjunto de creencias, ideas, valores, costumbres, tradiciones, que se incluye la memoria en el marco de relaciones de poder específicas, ¿no? Esta aproximación está contenida en el libro de Raymond Williams, de Marxismo y Literatura, donde aborda temas sobre las tradiciones, las instituciones y la hegemonía, donde él refiere que justamente cuando uno mira al pasado, no se evoca todo ese pasado, sino que se hace un proceso selectivo, y ese proceso selectivo se realiza en función de las relaciones de poder en las que el sujeto que evoca pues se haya inmerso, ¿no? No recordamos así todo de manera total, sino que hacemos un proceso selectivo y que determina esa selección, pues las circunstancias políticas, económicas y sociales en las que quien evoca se encuentra. William Roseberry también ha hecho apreciaciones interesantes para el estudio de las prácticas culturales. Él aborda o señala que estas prácticas culturales deben ser entendidas no solamente como un producto, no como algo dado, una narración que se nos da, sino también debe ser entendida como con la idea de que esta narración o este cuento o esta tradición busca incidir en el presente, ¿no? No solamente es algo que se evoca, en el caso de las memorias, no solamente es una evocación, sino que esa evocación también busca incidir en el proceso social en el que participan las personas. Y finalmente tengo la referencia también de David Nugent y Ana María Alonso, que en este libro que se llama Aspectos cotidianos de la formación del Estado, pues analizan lo que ellos llaman la tradición selectiva de una comunidad agraria, Namiquipa, en Chihuahua, y ellos la llaman la tradición, ellos llaman a esta memoria que yo estudio, la llaman tradición selectiva alternativa contrapuesta a la tradición hegemónica de los grupos de poder. Ellos abordan un tema esencial para los estudiosos de los procesos agrarios en nuestro país, que es justamente la dotación agraria en el marco de la época posrevolucionaria, y señalan cómo hay distintos significados contrapuestos sobre la tierra, los significados que los lugareños de Namiquipa, Chihuahua, dan a la tierra y los significados que la tierra tiene para el estado posrevolucionario, ¿no? Entonces ahí ellos señalan cómo estas tradiciones pues son contrapuestas y se enmarcan en relaciones de poder bien específicas, ¿no? Es una investigación también etnográfica e histórica que me sirve de guía justamente en la indagación de mis estudios sobre la memoria. Y ahora, en términos de la antropología sociocultural, ¿qué podemos aportar como disciplina al estudio de la memoria? Bueno, nosotros realizamos en términos metodológicos una investigación que se llama investigación etnográfica, ¿no? Una parte esencial de esta investigación etnográfica es el trabajo de campo, es decir, el estar ahí. Usualmente concebimos el trabajo de campo como el momento en el que como antropólogos seleccionamos un lugar, vamos ahí y recopilamos, recabamos, participamos de la vida de la gente, de la vida cotidiana, de la vida ritual, y estamos inmersos durante cierto periodo de tiempo en sus dinámicas comunitarias formales e informales, ¿no? Recabando todos los datos que nos sean posibles. ¿De qué nos sirve el estudio? Bueno, ¿cómo como antropólogos a partir del trabajo de campo podemos abonar al estudio de la memoria? Pues cuando uno se aproxima al estudio de la memoria como antropólogo, a través del trabajo de campo, pues no solamente vamos a recabar la narrativa que nos
que nos brinde la gente sobre lo que ellos recuerdan en términos personales o colectivos, sino que al mismo tiempo, al estar ahí, pues nos permitirá reconocer la condición social de quienes evocan, ¿no? En términos de género, edad, clase social, en términos de su etnicidad, en términos locales o incluso regionales, ¿no? El estar ahí podemos captar toda esa singularidad que caracteriza a la persona que está evocando, que nos está compartiendo un recuerdo. Pero además de eso, también podemos reconocer las circunstancias políticas, económicas e históricas que rodean a las personas, a la persona y a las personas que están compartiendo su evocación con nosotros, ¿no? Entonces, el trabajo de campo, el estar ahí con la gente, conviviendo de manera cotidiana, nos brinda esa sensibilidad para apreciar tanto la condición social de quien evoca como las circunstancias políticas y económicas que rodean a los sujetos que están evocando. Además, nuestro trabajo de campo, que implica recorridos de campo, también nos va a permitir la recopilación de distintas memorias, ¿no? Dentro del mismo grupo, ¿no? Hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, ¿no? También nos va a permitir, los recorridos de campo también nos van a permitir las visitas a los lugares de la memoria, ¿no? Los lugares que son referentes para las evocaciones de las personas, ¿no? Recorrerlos de manera cercana, estar ahí y escuchar en esos lugares pues las narrativas también. Y también en el trabajo de campo, pues podemos recopilar distintas fuentes de información local y regional para documentar el pasado presente de estas personas, ¿no? Desde documentos con fotografías, ¿no? Familiares, fotografías comunitarias, o sea, toda una dinámica, pues, familiar o comunitaria que enmarca la evocación. En su conjunto, esto nos brindará una mirada más amplia sobre la evocación o sobre esa narrativa que la gente nos brinde. Esto es lo que en términos metodológicos el trabajo de campo como antropólogos pues nos puede brindar, ¿no? Ver esta narrativa no solamente aislada y que quede como una curiosidad etnográfica, como una anécdota o como una narrativa más, sino dar toda esta mirada que amplía y da cuenta de quiénes están evocando, que es finalmente en quién se centra la antropología, ¿no? En las personas de un pueblo o de una comunidad o de un grupo social en específico. Y en este cuarto apartado, que es ya mi propia experiencia, y la voy a referir para que sea enmarque pues esta reflexión teórica y metodológica que les acabo de compartir, pues cuando yo comencé mi trabajo de campo como antropóloga, como antropólogos tenemos que hacer el trabajo de campo. Cuando yo empecé mi trabajo de campo aquí en la ciudad de Puebla, en la periferia poblana, que está en crecimiento y que como cualquier ciudad está en expansión, apropiándose del territorio de pueblos y comunidades para que garanticen pues su crecimiento y el abasto. Cuando yo empecé mi trabajo de campo, en realidad no iba yo a estudiar la memoria, sino que después de hacer justamente este trabajo de campo, de platicar con la gente, de ir a recorridos, de participar en sus dinámicas cotidianas, en sus dinámicas rituales, la memoria sobre el territorio me era constantemente reiterada, ¿no? Siempre me decían, es que nuestros antepasados eran dueños de esta tierra, del territorio que ocupa la comunidad, ¿no? O me decían, es que nuestros antepasados o nuestros anteabuelos nos heredaron la tierra y nuestros documentos están ahí en el archivo municipal. Al principio yo lo tomaba como cualquiera de nosotros que puede tomar cualquier narrativa sobre el pasado, ¿no? Como una curiosidad, como un dato más que sí puede ser interesante, pero que en ese momento no dimensionaba la importancia política que tenía la memoria para la defensa del territorio, ¿no? Una vez que yo terminé pues mi trabajo de campo en la comunidad y comencé a ordenar y sistematizar la información, la memoria emergía constantemente como un tema nodal que enlazaba
la historia de esa comunidad, a ese territorio, pero también me hablaba sobre sus preocupaciones en el presente sobre ese territorio y delineaba un proyecto para ese territorio. Y entonces fue cuando justamente me pregunté, dije, pero ¿por qué la gente está tan preocupada por su territorio? ¿No? Es ahí cuando comencé a reflexionar sobre el contexto regional en el que la comunidad se ubica y reconocí cómo el proceso de urbanización estaba amenazando a sus tierras y ellos temían perder ese territorio comunal que históricamente habían tenido en el marco del proceso de urbanización. Y cómo defendían ese territorio, pues evocando ese pasado común, ¿no? Evocando este pasado en el que sus abuelos, sus anteabuelos o sus antepasados les habían heredado la tierra. Y uno podría haber dicho, bueno, pero quizás es un pasado que ellos están imaginando. Pero cuando ellos me hablaban de que había un archivo con documentación que respaldaba que históricamente tenían derecho a ese territorio, yo pude acercarme a los documentos que efectivamente mencionaban cómo ese territorio les había sido dado en el siglo XVI por la corona española, ¿no? Y a lo largo de mis indagaciones en ese archivo comunitario, vislumbré los innumerables litigios en los cuales la comunidad había estado inmersa desde la época colonial hasta el presente para defender ese territorio, ¿no? Entonces, este trabajo de campo pues me permitió vislumbrar ese enlace de la memoria de la gente que recuerda con la documentación resguardada en su archivo comunitario. Pero también el trabajo de campo me permitió ver la importancia que tiene, que tiene el territorio para la comunidad, porque en el territorio realizan actividades cotidianas, realizan actividades rituales, hacen recorridos ceremoniales, tienen un pequeño bosque que es cuidado y preservado por la comunidad, tienen áreas recreativas que también son preservadas por la comunidad. Entonces, el recorrido por el territorio también me permitió percatarme de cómo ese territorio es vivido y cuidado y preservado por la comunidad. No se piensa que ese territorio deba ser vendido, fraccionado y entregado a un particular, porque ellos conciben la tenencia colectiva de ese territorio, es decir, no lo conciben como una mercancía que debe ser vendida y entregada a un particular. Entonces, este trabajo de campo, mirándolo así en su conjunto, pues me permitió entender la importancia política que tiene la memoria para esta comunidad en la defensa y preservación de su territorio. De ahí que se convirtió pues en el eje de mi investigación. Aquí el reto es cómo traduce la comunidad. Dice, es que esto es nuestro territorio, aquí están nuestros títulos, está toda nuestra documentación. El reto es cómo la comunidad expresaba legalmente ese deseo, porque los términos legales son distintos a los términos que la lógica comunitaria maneja. Entonces estaban enfrascados en ese litigio, ¿no? En buscar abogados que entendieran pues, la manera en cómo ellos concebían su territorio, cómo buscaban preservarlo, para que esta persona, ese abogado, pues garantizara que ese territorio siguiera en sus manos, ¿no? Pero entonces ahí hay una labor de traducción cultural, pues, entre los términos locales con los términos institucionales. Y esa, digámoslo así, es el resumen de esta investigación sobre la memoria y la lucha por el territorio, ¿no? Bueno, y bueno, viene el último apartado, que es algunas reflexiones finales. Bueno, para mí, como ustedes han visto, pues la investigación etnográfica resulta fundamental para abordar el estudio de las memorias, no verlas como solamente narrativas, que pueden ser recopiladas en un libro, narrativas que pueden quedar como curiosidades, como anécdotas o datos etnográficos más, sino que deben ser situadas en el marco de las personas que evocan en sus circunstancias y en los contextos en los que esas evocaciones tienen lugar, para tener un sentido más amplio y más profundo de lo que la gente nos quiere decir y por qué lo está diciendo. Las narrativas no deben ser separadas de las personas que las evocan y de sus circunstancias, porque son concebidas justamente en esas circunstancias por esas personas.
Y finalmente, pues evidentemente, pues la antropología tiene una gran labor en ese sentido, en reconocer la condición social de quienes evocan, así como de los procesos políticos y económicos que rodean a los sujetos que hacen la evocación. Es una labor muy preponderante para la antropología y la manera en que podemos contribuir al conocimiento de esta memoria o de las memorias, ¿no? Y bueno, finalmente, pues evidentemente hace falta una reflexión desde la antropología más amplia sobre la memoria, el silencio y el olvido en estas circunstancias y en estos marcos que acabo de presentar. Y bueno, viene un poco la bibliografía que les mencionaba al principio, que me permitió entender a la memoria como parte de las luchas políticas que sostienen los grupos subordinados en contextos de poder específico. Está, bueno, Maurice Hobsbawm es como el estudio pionero, pero está Gilbert David Nugent y Joseph Gilbert, aspectos cotidianos de la formación del Estado. Está el estudio de Ana María Alonso y Daniel Nugent, y los estudios de William Roseberry y los estudios de Raymond Williams. Pues esa sería mi presentación. No sé si tengan alguna duda o algún comentario al respecto. Gracias, Sabely. Bueno, pasaríamos justamente entonces a si hubiera alguna pregunta o comentario a la presentación de Sabely. Yo tengo 2 comentarios que me llegaron en privado por el chat. Podemos empezar por ahí, porque en lo que se animan los demás. Y preguntan, te hago las dos preguntas de una vez, si quieres, para irlas juntando. Me preguntan los retos de los estudios sobre memoria en el marco de las nuevas tecnologías. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan pasada debe ser la evocación o lo que se evoca para considerarse como memoria? Si quieres podemos empezar y quien quiera participar puede levantar la manita con el Zoom o prender su cámara y avisarnos para darle la palabra. Adelante, Sabely. Muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, que son sobre los estudios de la memoria en el marco de las nuevas tecnologías, considerar, he indagado poco sobre